de las entidades públicas que tienen por función principal la administración de los tributos y también de los aportes que se hacen en aduanas. Por lo tanto, nosotros, tanto los contadores públicos como también los profesionales de las demás escuelas, como es economía, administración y gerencia, negocios globales, turismo y hotelería, también EPEL, negocios globales, marketing, derecho, etcétera. Estamos muy interesados en participar en estos eventos que la verdad nos nutre de conocimientos de las técnicas que se utilizan en la parte tributaria. Por lo tanto, yo estoy convencido que la orientación cultural tributaria en el Perú debe ser permanente, constante, porque nuestro interés es aportar al Estado con nuestros tributos para que el Estado a su vez lo distribuya en forma equitativa a toda la población peruana, ¿no? Para su desarrollo. La distribución se hace, como sabemos, mediante los servicios. Y los servicios que se ofrecen son, por supuesto, mediante inversión pública, ¿no? Tenemos la educación, tenemos la salud, que actualmente, como comprenderán ustedes, estamos pasando una situación muy crítica. Todos esos recursos que los peruanos aportamos al Estado sirven precisamente para atender esas necesidades tan urgentes. Para suerte, el doctor Cadillo ya nos ha orientado cómo va a ser el proceso. El proceso significa que nosotros vamos a administrar la asistencia a este evento. Vamos a grabar, vamos a informar a nuestro rector sobre este proceso tan importante, ¿no? Entonces, señores, les estoy muy agradecido a todos ustedes del SUNAT, de la SUNAT y aduanas, y también a los señores alumnos e invitados que están actualmente presentes aquí en este evento, que posiblemente superen los 100 participantes, lo cual significa que hay mucho interés en estar en estos eventos que auspicia la SUNAT. Nuevamente quiero agradecer este gesto tan importante y dejo con ustedes a nuestro moderador, el doctor Fernando Nuevo Cañani, para que presente al expositor. Señor expositor, muchas gracias y continúe el amigo Cañani. Muchas gracias, profesor Muñante. Bueno, doctor, por favor, para que pueda empezar la capacitación. Mi nombre es Víctor Cabrera. Vengo en representación de la Gerencia de Cultura Tributaria y Aduanera. Gracias por la invitación. Gracias a las autoridades de la universidad por brindarnos este espacio de capacitación y poder llegar a los alumnos para poder brindarles ese mensaje de cultura tributaria. Reciban también el cordial saludo de nuestro jefe del Instituto de Administración Tributaria, el doctor Eduardo Mora, y de nuestro gerente de cultura, el señor Rubén Esquives, ¿no? Quienes están muy comprometidos con esta capacitación y con la mejor predisposición de llevar pues estos temas tributarios a la academia, a la universidad. ¿Ok? Bien, entonces con nuestra primera presentación que tiene como título Impuestos y Desarrollo. Voy a proceder a compartir la presentación. Bien, entonces como les decía, chicos, bienvenidos a esta capacitación. Esta presentación tiene como título Impuestos y Desarrollo y tiene la finalidad de que ustedes puedan conocer la importancia que tienen los impuestos para el desarrollo del país. Tiene 5 objetivos, ¿no? El primero de ellos, cómo se financia el presupuesto público, para que ustedes conozcan cómo se realiza ese financiamiento del presupuesto público. La importancia que tienen los impuestos, para qué sirven, ¿ok? El impacto que tiene la evasión y el contrabando y cómo esto afecta a nuestro país.
Y vamos a ver, por último, conocer los retos para financiar el desarrollo, para ver cuáles son las brechas que tenemos que cerrar para el desarrollo del país. Y por último vamos a ver acerca de los programas que estamos realizando dentro de la Gerencia de Cultura y dentro de la institución para el fortalecimiento de la cultura tributaria. Bien, entonces surge una primera interrogante, ¿qué tenemos que ver con este tema? Entiendo que, bueno, son ustedes de las especialidades contables, administrativas, ¿no? Y bueno, siempre de alguna u otra manera por su perfil profesional van a estar ligados a los temas tributarios, ¿no? A los temas realmente que tienen que ver con SUNAT, ¿no? Pero bueno, despojémonos un momento, ¿no? de ese perfil que tenemos de profesional y situémonos como ciudadanos, ¿no? Entonces, para que entendamos que somos parte del Estado y de la sociedad, ¿no? Ese Estado y sociedad, nosotros consideramos de que hay un contrato implícito social, ¿no? No es un contrato que hayamos firmado específicamente, pero es un contrato en el cual, ¿no? Está plasmado nuestros derechos y también nuestras obligaciones, ¿no? Si bien es cierto, formamos parte de una sociedad que compartimos, ¿no? Muchas conductas, una cultura, ¿no? Y que interactuamos también como comunidad, ¿no? No solo basta en compartir ellos, sino también, bueno, siempre todos exigimos nuestros derechos, pero muy pocos simplemente cumplimos con la obligación, ¿no? Y la verdad que esos derechos y obligaciones se van a ver plasmados, ¿no? A través de este contrato social y se van a ver canalizados siempre a través del pago de nuestros impuestos, ¿ok? Entonces, tomemos conciencia de que realmente nos tenemos que dedicar a pedir mejores puentes, mejores carreteras, mejores hospitales, mejores colegios, ¿no? Si es que no estamos dispuestos, ¿no? A contribuir con el Estado, ¿no? Porque todo ello, tenemos que tomar conciencia que todo ello simplemente se financia a través del Tesoro Público y se va a poder hacer realidad si es que hay un adecuado financiamiento, ¿no? Para que tanto esos puentes, carreteras, esos hospitales, colegios que todos reclamamos, ¿no? Se puedan hacer realidad, ¿ok? Entonces, esas son parte de nuestras obligaciones como ciudadanos, ¿no? Entonces, no pues simplemente nos dediquemos simplemente a pedir los derechos que con justa razón nos corresponden, pero con justa razón también debemos decir que debemos realizar también nuestras obligaciones. Y en efecto, ¿no? Estas obligaciones y estos derechos tienen que ver mucho con las necesidades ciudadanas que todos requerimos, ¿no? Y acá me permito yo mostrarles algunas de ellas, ¿no? Que considero son las más importantes, que justamente ya han tomado mucha relevancia durante esta crisis, durante esta pandemia, ¿no? Como es la necesidad de salud, ¿no? Una necesidad que tiene que estar, ¿no? Muy bien afiatada, ¿no? Muy bien en la parte de infraestructura, muy bien en la parte de servicios, ¿no? Okay. Y que tiene que estar pues siempre al servicio del ciudadano, ¿no? De la mejor manera, para que el ciudadano se pueda sentir que efectivamente, ¿no? Va a estar protegido con un buen sistema de salud. Pero ello siempre será realidad en la medida de que haya una buena recaudación, ¿no? De que efectivamente esos recursos sean destinados, ¿no? Para cubrir esa infraestructura que tanto necesitamos. Seguridad, ¿no? Es un tema también muy... ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí, Ahí estamos. perfecto. Sí. Ok, yo preguntaría entonces, si los ciudadanos que forman una comunidad, realmente todos cumplen con el pago de sus impuestos, ¿no? A ese municipio, ¿no? Vemos que actualmente existe un alto nivel de incumplimiento, por ejemplo, ¿no?
para el pago del impuesto predial, para el pago del impuesto vehicular, ¿no? Para los arbitrios, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos tener un mejor servicio de seguridad si es que nosotros mismos desfinanciamos a ese municipio, ¿no? Porque simplemente las personas están esperando siempre a fin de año para ver si hay alguna amnistía, ¿no? Para ver si hay alguna rebaja, y ahí recién pagar el impuesto predial, ¿no? El arbitrio, ¿no? Entonces lo tenemos desfinanciado durante todo el año. Y lógicamente, ¿qué cosa va a poder hacer este municipio si no tiene recursos, ¿no? Educación, ¿no? También una necesidad muy básica y que creo que hemos visto, ¿no? La alta necesidad que tenemos, ¿no? De llevar la educación en estos momentos de manera virtual, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Tanto al nivel de educación básica regular y al nivel universitario, ¿no? Pero nos preguntamos también cuánto es la brecha digital que tenemos hoy en día por cerrar. Cuánto es el nivel de deserción que se ha presentado, ¿no? En los colegios, en las universidades, por no poder acceder a la educación digital, ¿no? Hace poco más veía en un programa periodístico, ¿no? La problemática que hay en este sector, ¿no? Por el tema de la brecha digital, y veía como un estudiante de una universidad, ¿no? Se tenía que ir a parar en la puerta de la universidad para coger la señal de internet de la universidad y poder conectarse a sus clases virtuales, ¿no? Entonces, esa es una realidad, ¿no? Que tenemos que cerrar, que tenemos que superarla, ¿no? Pero simplemente podrá ser una realidad que se pueda realizar, ¿no? En el futuro, si es que cambiamos el pensamiento de las personas y las actitudes de las personas para que éstas puedan, pues, cumplir con sus obligaciones tributarias. Sector justicia también, ¿no? Un sector muy postergado durante mucho tiempo, durante muchos años, ¿no? Y un sector del cual todos en algún momento de repente vamos a requerir algo de él, ¿no? Pero ¿cuántos ciudadanos está dispuesto, pues, a aportar realmente lo que corresponde, ¿no? Para mejorar la infraestructura y los servicios de este sector? Y por último, los programas sociales, ¿no? Los programas sociales que tanta ayuda brindan, ¿no? A las personas más pobres, a los más necesitados, ¿no? Y a las poblaciones vulnerables, ¿no? Pero esa ayuda es financiada de algún sitio, ¿no? Y ese financiamiento simplemente es a través del presupuesto público, de los recursos del Estado, ¿no? Que se puedan hacer realidad. Y estos son, es un tema bastante básico, bastante sencillo, ¿no? Acerca de los roles que tiene, los roles básicos que tiene el Estado, ¿no? ¿Okay? Que muchos de los ciudadanos ni siquiera lo toman en cuenta, ni siquiera le prestan la debida atención, ¿no? Y como les decía, simplemente nos dedicamos a exigir y a pedir más del Estado, ¿no? Sin contribuir nada. Y el primero de ellos es el suministro del marco legal, pues, ¿no? En el Estado, en la sociedad, en el país, ¿no? No se puede hacer nada si es que no está dentro del estado de legalidad, ¿no? Vivimos en un estado de legalidad, en un estado de derecho, ¿no? En el cual, pues, las personas nos manejamos frente a las, cumpliendo las normas, ¿no? Cumpliendo los dispositivos, ¿no? Porque no se podría, pues, tener una sociedad si es que no se valdría, pues, del estado legal, ¿no? Y eso también, pues, favorece también a las inversiones, ¿no? Porque las inversiones en el país tienen que venir y tienen que estar respaldadas frente a un marco jurídico que las pueda proteger para que estén protegidas sus inversiones, ¿no? Entonces, debemos pensar muy bien, ¿no? En nuestro actuar como ciudadanos, ¿no? Al momento que reclamamos para ver si ese reclamo está dentro del marco legal, ¿no? No digo que tampoco lo que esté mal se debe quedar así, ¿no? Lo que esté mal también hay que corregirlo, pero dentro del marco legal, ¿no? Y hemos visto justamente la importancia, ¿no? Ustedes se habrán podido dar cuenta en estas épocas de crisis, ¿no? De coyuntura política, la importancia que tiene el marco legal, ¿no? Como todos siempre están esperando, ¿no? A que se dé, pues, el dispositivo legal para poder, ¿no? Actuar, para poder saber sobre cuáles son las reglas de juego
a las cuales nos tenemos que atender, ¿no? ¿Ok? Entonces, es muy importante pues que conozcamos que en la sociedad, nuestra sociedad y el país se maneja dentro de un marco legal. Proveer de bienes y servicios, y ahí justamente lo he remarcado en rojo, ¿no? Para que pensemos bien, no solamente pues nuestra labor como ciudadano, nuestro rol como ciudadano es simplemente exigir, ¿no? El Estado tiene la obligación de proveernos de esos bienes y servicios que todos necesitamos de una buena calidad, ¿no? De la mejor manera. Pero si pensamos en que eso debe ser así, también deberíamos pensar que tenemos que contribuir adecuadamente para que eso pueda ser así. ¿Okay? Garantizar la competencia para que no haya monopolios en el país, ¿no? Corregir externalidades para proteger al país frente a eventuales sucesos internacionales, ¿no? Estabilizar la economía, ¿no? Y sobre eso vamos a incidir un poquito más adelante y vamos a tratarlo más a fondo. Redistribuir los ingresos, ¿no? Para que todos los pliegos presupuestales del Estado reciban un porcentaje y puedan cumplir con su labor. Y todo ello tiene por finalidad el bienestar, ¿no? Ese bienestar común que tanto hemos escuchado hablar, ¿no? Que tanto escuchamos decir últimamente, ¿no? El bien común. Ustedes, no sé si recordarán que en las conferencias de prensa que se dieron durante la crisis, durante la pandemia, se anunciaba, ¿no? A diario un dispositivo, una medida, ¿no? Y esa estaba respaldada, ¿no? Frente a un dispositivo legal, que es ahí donde se mueve el marco legal, ¿no? Pero esa medida, ese dispositivo tenía la finalidad del bien común, ¿no? Entonces, vemos cuál importante es que entendamos que en el Estado, ¿no? Todo se tiene que dar para que sea un bien común para todos, ¿ok? Y acá entramos ya un poquito al tema de presupuesto, ¿ok? Ustedes, chicos, cuando veamos el tema de presupuesto del sector público, no es un tema complicado, no es un tema complejo, ¿no? Y debemos tomarlo de la mejor manera y bastante sencillo, ¿no? Por eso yo siempre hago la explicación, ¿no? Comparándola con el presupuesto que todos nosotros manejamos, ¿no? Todos nosotros manejamos un presupuesto, ¿no? De acuerdo a nuestros ingresos, ¿no? Con ello, pues vamos a calcular cuánto tengo que pagar, ¿no? Cuánto voy a solventar mis gastos, de qué manera voy a solventar mis gastos, ¿no? Con eso voy a pagar la luz, agua, teléfono, transporte, comida, etcétera, ¿no? En un Estado, el presupuesto del Estado funciona de la misma manera, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta pues ese presupuesto dependiendo de la situación económica del país, ¿no? O sea, de lo que todos contribuimos y pagamos a través de nuestros impuestos. Eso pues va a ir a distintos sectores, ¿no? En distintos porcentajes para que puedan asegurarse los servicios, ¿no? De salud, de educación, transporte, etcétera, ¿no? Y asegurar el cumplimiento de los objetivos de cada institución. Pero este presupuesto también nos trae una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de financiar innovaciones y mejoras que puedan ser relevantes para el ciudadano. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la proyección de los ingresos, ¿no? Vamos a obtener ese documento que se denomina el Marco Macroeconómico Multianual, ¿no? Que es un documento elaborado y publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas y que contiene, ¿no? Las proyecciones del Producto Bruto Interno, inversión pública, del déficit fiscal, marco macroeconómico porque involucra a toda la economía a nivel nacional y del país, ¿no? Y multianual porque esas cifras van a tener que permanecer vigentes durante varios periodos, ¿no? Ejemplos, tipo de cambio, nivel de importaciones, nivel de exportaciones, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo se financia el presupuesto público? ¿No? Como decía, conceptúen el presupuesto público al igual que el presupuesto que nosotros como personas naturales manejamos, ¿no? Este presupuesto todos los años es aprobado, ¿no? Por el Congreso, formulado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso, ¿no? En estos momentos el presupuesto para el
2021 se encuentra en manos ya del Congreso, ¿no? Está para su debate y aprobación. Entendemos que ya en estas semanas deberían estar aprobándolo para que esté ya expedito para el ejercicio 2021. A diferencia de este año, el presupuesto para el 2021 está creciendo en 3.2%. ¿Okay? Entonces, esta es la cifra, 177.000 millones que se aprobó para este año. ¿Okay? El presupuesto consta de dos partes, ¿no? De los ingresos y los gastos. Los ingresos están conformados por las donaciones, ¿no? En menor escala, pero muy importantes, por el endeudamiento, ¿no? Porque nosotros como personas naturales, cuando nos falta dinero, ¿qué hacemos? ¿No? Nos pedimos prestados, recurrimos a la tarjeta de crédito, ¿no? El Estado, de igual manera. Las tasas y contribuciones, ¿no? Manejadas por los gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no? El canon, las regalías, ¿no? Conocemos el canon minero, canon petrolero, ¿no? Y en su mayor proporción, ¿no? Está conformada por los impuestos. ¿Okay? Hacia el otro lado tenemos que pagar la deuda, ¿no? Tenemos que pagar remuneraciones a los empleados del sector público, tenemos que pagar los servicios, ¿no? Para que las entidades públicas puedan operar, así como sus objetivos, y tenemos que realizar inversiones. ¿Ok? Ningún país puede salir adelante si no tiene un adecuado nivel de inversiones. ¿Ok? Y acá radica justamente la importancia de la SUNAT, ¿no? La SUNAT, señores, alumnos, tiene la responsabilidad de recaudar el 88% de esos ingresos fiscales, ¿no? Que les mostré, 177.000 millones, ¿no? La SUNAT tenía esa responsabilidad de recaudar el 88%, que significan 122 millones de soles, ¿no? Eso se realiza, lógicamente, a través de la recaudación de impuestos, ¿no? Como les decía, van a ser distribuidos en distintos porcentajes a los distintos niveles del Estado, ¿no? Para que puedan cumplir sus objetivos. Esto es como ha ido evolucionando la recaudación, ¿no? La recaudación, al igual que el presupuesto, tiene que ser una recaudación dinámica, que va evolucionando año a año, ¿no? Y acá yo quería que ustedes vieran cómo se había proyectado crecer la recaudación entre el 2019 y el 2020, ¿no? Se había proyectado crecer en 12.480 millones, ¿ok? La intención de mostrarles esto es para que ustedes conozcan cómo se realiza esto en condiciones normales, ¿no? Lógicamente que este año hemos tenido un año atípico, ¿no? Por el tema de la crisis, por el tema de la pandemia, ¿no? Pero esto, no todos los años tenemos eso, ¿no? Pero esto es como se maneja, pues, hasta antes de la crisis, ¿no? Cómo se manejaba y, bueno, cómo se va a manejar cuando ya entremos a la normalidad, ¿no? Presión tributaria, ¿no? Presión tributaria ahí tiene una definición muy práctica y sencilla, ¿no? Es un indicador que relaciona los ingresos tributarios, ¿no? De la economía versus el Producto Bruto Interno, ¿okay? Lo que conocemos como PBI, ¿no? PBI para este año se mostraba también muy optimista, ¿no? Se pensaba crecer en 4%, ¿no? En el 2019 hemos estado entre el 2.5 y 3%, ¿no? Este año se pensaba dar un mayor impulso a la demanda, ¿no? Por eso se preveía su crecimiento en 4%, pero bueno, el tema de la crisis cambió todo, ¿no? Esto es cómo ha ido evolucionando la presión tributaria, ¿no? En estas últimas décadas, ¿no? Y la intención de mostrarles este cuadro es que ustedes vean cuándo tuvimos la mayor presión tributaria, ¿no? Cuándo tuvimos la mayor recaudación, que fue en el año 2014, ¿no? No llegamos a una presión de 16.6%, pero fíjense ustedes de ahí en adelante qué es lo que está sucediendo. Verán que se presenta una tributación, una presión tributaria descendiente, ¿no? Hacia abajo, ¿no? ¿Ok? Hasta antes de la crisis, nuestra presión está oscilando entre 13 y 14%, ¿no? Entonces, ese decrecimiento año a año, ¿no? Significa que estamos dejando de percibir un promedio de 1.500 millones anuales, ¿no? ¿Ok? Entonces, 1.500 millones que
lógicamente se hubieran podido servir para mejorar mucha necesidad en el Estado, ¿no? Siempre es bueno compararnos, y en el tema de presión tributaria, acá ustedes tienen una comparación, ¿no?, entre nuestro país y los demás países de América Latina y el Caribe, ¿no? Y como siempre, bueno, estamos a la cola, ¿no? Siempre estamos al final. Y si ustedes se sitúan en la primera barra, ¿no?, van a ver la barra que recomienda la OCDE, ¿no? La OCDE, que es un organismo especializado internacional, indica que para que un país tenga una buena calidad de vida, ¿no?, un buen nivel de inversiones, ¿no?, tales como los países desarrollados de Europa, ¿no?, Francia, Bélgica, donde su presión tributaria oscila más o menos entre 34%, ¿no? Entonces, vemos, chicos, que estamos muy lejos todavía de llegar a esa ansiada presión tributaria, ¿no?, y a ese anhelado país desarrollado, ¿no?, y todos de nosotros estamos seguros que queremos eso, ¿no? No pienso, no entiendo que... No puedo creer que nadie quiera eso, ¿no?, y que sigamos viviendo, pues, en esta situación, ¿no? ¿Cómo se presenta la recaudación por tipo de contribuyente? ¿Okay? En la SUNAT manejamos, tenemos segmentados dos tipos de contribuyentes, ¿no? Los principales contribuyentes, ¿no?, donde se ubican, pues, las mineras, las petroleras, bancos, financieras, supermercados, etcétera, ¿no?, a los cuales denominamos principales contribuyentes. Y los medianos y pequeños contribuyentes, ¿no?, que son los que denominamos MEPECOS, ¿no?, que son, fíjense ustedes, 9 millones, mientras que los principales contribuyentes, los PRICOS, son 15.000. Entonces, si yo les preguntaría a ustedes, ¿quién es el que soporta la recaudación? ¿Quién aporta más? ¿No? Por la cantidad, ustedes estoy seguro que me dirían, claro, los 9 millones, pues, porque son mucho más, ¿no? Pero fíjense lo que sucede. En recaudación por IGB y renta, ¿no?, esos 15.000 contribuyentes, grandes contribuyentes, aportan al Estado 77%, mientras que esa gran masa de 9 millones aportan al Estado solamente en 22%. Entonces, ven ustedes la gran diferencia. Y ahí radica justamente la importancia que tiene este programa NAF, ¿no? Porque este programa NAF, ustedes cuando sean ya gestores NAF, nos va a permitir poder llegar, ¿no?, a esa persona, ese contribuyente que de repente está ahí dentro de esos 9 millones, ¿no?, y que todavía está perdido, y que todavía está, no está, pues, muy bien asesorado, no tiene una buena orientación, ¿no?, para cumplir con sus obligaciones tributarias, ¿no? Y ustedes como gestores NAF lo van a poder ayudar, ¿no?, y van a poder ayudar con eso también al país para poder anchar esa base tributaria que tanto necesitamos, ¿no? Posición de los gastos, hemos visto. Bueno, ¿en qué se gasta el presupuesto? ¿Ok? Estas son las prioridades que se formulan año a año, ¿no? Durante el tiempo que tengo viendo este tema de presupuesto, bueno, siempre he visto que hay 3 o 4 prioridades nada más que se formulan en un periodo. Sin embargo, para este año se proyectaba muy optimista el presupuesto, ¿no? Fíjense ustedes toda la cantidad de prioridades que se habían fijado, ¿no? Y de novedades, ¿no? Algo muy novedoso como esto de la gestión de riesgos, ¿no? Se estaba dando bastante importancia al tema de la lucha contra la violencia hacia la mujer, ¿no? Contra la lucha contra la anemia, etcétera, ¿no? Entonces, se presentaba muy bueno, ¿no? Muy optimista en las atenciones de prioridades en este año, ¿no? ¿En qué se gasta? ¿No? Se gasta en temas administrativos, ¿no? Se gasta en intervenciones productivas, ¿no? Ahí tienen ustedes las cifras proyectadas, ¿no? ¿Qué más se gasta? También se gasta en seguridad, ¿no? En defensa, ¿no? Se gasta en intervenciones sociales, ¿no? Y ahí tienen ustedes las cifras de cada uno de los componentes en los cuales se va el gasto, ¿no? Entonces, no es correcto, pues, aquello que siempre el ciudadano formula, ¿no? Cuando habla de presupuesto, ¿no? No, sí, si el presupuesto se va, pues, en pagar a los empleados del sector público, ¿no?
Eso no es correcto, ¿no? Porque si analizamos esto, si estamos viendo algo tan sencillo, tan simple, vemos que hay mucha necesidad en el Estado y mucho gasto que se tiene que realizar, ¿no? Ok, quiero mostrarles un pequeño video de José Carlos Saavedra que justamente complementa este objetivo para que ustedes puedan entender de repente más acerca de esta situación. Voy a compartirlo para ojalá que se pueda apreciar. Para que entienda mejor a qué nos referimos cuando hablamos de impuestos, y de hecho se habla mucho acerca de impuestos. Los impuestos básicamente son los pagos que tenemos que hacer las familias o las empresas al Estado para poder financiar todos los servicios públicos que vienen de él. Por ejemplo, los servicios educativos, los programas sociales, las obras de infraestructura, el Congreso, los sueldos de los profesores. Todo eso se financia a partir de los pagos que hacemos al Estado y que son los impuestos. Y hay varios tipos de impuestos. Por ejemplo, hay los impuestos que llamamos directos, como aquellos que gravan directamente la fuente de ingresos, como es el impuesto a la renta a las familias o el impuesto a la renta a las personas. Pero también hay otros impuestos indirectos que gravan indirectamente a través del consumo o la importación, una fuente que genera renta. Por ejemplo, el IGB es un impuesto que grava el consumo y que busca gravar el valor agregado de los bienes que se compran. El impuesto selectivo al consumo, que grava solamente algunos productos en particular, o los aranceles que gravan a las importaciones. En general, se puede decir que un marco de impuestos está bien diseñado cuando la base tributaria de la gente que paga o las empresas que pagan es amplia y los impuestos, las tasas son bajas. Si sucede lo contrario, se generan muchos problemas. En el Perú, lamentablemente, tenemos mucho trabajo que hacer por ahí. En el Perú, la base tributaria es pequeña, hay muchas personas que no pagan impuestos y las tasas son relativamente amplias. La tarea pendiente es cambiar eso. Como mencioné al inicio, los impuestos son aquellos pagos que hacemos las familias o las empresas para que el Estado pueda financiar sus actividades o proveer los servicios públicos a los ciudadanos. Es bien importante, por lo tanto, recordar que cuánto puede hacer el Estado o la calidad de lo que haga va a depender de si pagamos impuestos o no. Muchas veces sucede que todos queremos que el Estado mejore y que dé mejores servicios, que haya mejores escuelas, postas médicas o tener un mejor poder judicial. Pero también sucede que nadie quiere pagar por eso. Por eso es que en el Perú la evasión es tan elevada. Hay cálculos que dicen que del 100% que se podría recaudar, solamente recaudamos el 70% o menos. Y esa gente que puede pagar el impuesto, pero que simplemente quiere vivir de los servicios públicos sin pagar por ellos. Hay que recordar, por lo tanto, que cada vez que nos quejemos de los servicios públicos, tenemos que pensar que somos nosotros y nadie más los que tenemos que pagar por ellos. Así que, si esto no cambia, es muy difícil, sin pagar impuestos, que mejoren los servicios públicos que tanto queremos. Bien, ¿se ve la presentación, Mauro? ¿Sí? Sí, se vio muy bien, ¿eh? Ok. Bien, chicos, entonces, como ustedes han podido apreciar, ¿no? Este video complementa justamente todo aquello que hemos venido conversando, ¿no? Y acá, pues, la reflexión es que tenemos que cambiar, pues, las actitudes y el pensamiento de las personas, ¿no? No es posible que se siga, pues, pretendiendo seguir viviendo el Estado, ¿no? Sin contribuir con nada al Estado, ¿no? Para el Estado. Entonces, yo creo que es la tarea pendiente que ustedes, más que nosotros, tienen, ¿no? Porque ustedes son los que van a llevar la rienda de este país, ¿no? En adelante, ¿no? La importancia que tienen los impuestos, ¿no? El Perú, ¿no? Ha sido uno de los países que mejor posicionado ha estado en el tema económico, ¿no? Porque ha tenido un crecimiento durante
durante estas últimas décadas que nos ha permitido, ¿no?, poder hacer frente también a esta crisis, ¿no? Como dice, hemos tenido el ahorro suficiente, ¿no?, para poder, pues, haber podido solventar, ¿no?, y hacer frente a la crisis de la pandemia que hemos vivido, ¿no?, que estamos viviendo actualmente todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tenido, pues, 21 años de crecimiento continuo, ¿no? Hemos sabido manejar la política y, a través de una prudente, sólida y política monetaria y fiscal, ¿no? Y eso es justamente lo que se está reclamando en esta nueva coyuntura política, ¿no? Que el tema económico no sea, pues, un festín, ¿no?, y que se maneje prudentemente. Se ha producido, pues, un crecimiento de las exportaciones, ¿no? Hemos sido cautelosos para tener unas reservas internacionales bastante altas, ¿no? Y bueno, hemos tenido felizmente una inflación anual muy baja, ¿no? Entonces, todo ello, pues, ha sido gracias, pues, a ese, como le digo, esa prudente y sólida política monetaria que hemos tenido en estas últimas décadas, ¿no? Pero esos recursos que se han captado, ¿no?, no han caído tampoco del cielo, ¿no? Esos recursos han sido gracias al aporte y gracias a que las personas cumplieron con sus obligaciones en pagar sus impuestos. Sin embargo, todavía el pago de los impuestos no se percibe muy bien todavía por los ciudadanos, ¿no? Este es un estudio que hizo Datum Internacional en el año 2019, ¿no?, donde sus resultados, ¿no?, fueron estos, ¿no?, que el ciudadano todavía no asocia a las obras y servicios públicos con el pago de los impuestos, ¿no? Y esto, pues, tiene una explicación también, ¿no? Porque ¿qué es lo que generalmente se publicita, ¿no?, cuando se va a hacer una obra o un servicio público, ¿no? Generalmente más se publicita el nombre de la autoridad de turno, ¿no? Y no se publicita que esa obra, pues, ha sido realizada gracias al pago de los impuestos, ¿no? No todos cumplen con su obligación, pues, como veíamos en el video, ¿no?, 70% de informalidad, ¿no? Y vamos a tener, según los expertos, a raíz de esta crisis, un 80 o un 85% de informalidad, ¿no?, cuando termine este año, ¿no? Y eso, pues, hace que muchas de las personas, pues, impacten, ¿no?, y también en las personas que cumplen con su obligación. Los impuestos también se ven vinculados con el tema de la corrupción, ¿no? Tema que es totalmente, pues, falso, ¿no? Porque si hemos visto en cómo se formula el presupuesto, para qué sirve y hacia dónde se van los impuestos, ¿no? Ahí, pues, no vemos nada de que tengamos que pagar corrupción, ¿no? Entonces, eso, pues, es una falsa percepción que tienen los ciudadanos, ¿no? Así como se dice también que la plata del presupuesto, ¿no?, se va a pagar para pagar a todos los empleados públicos, ¿no?, a todos los empleados del Estado, ¿no? Entonces, eso tampoco es correcto, ¿no? Y tal como lo hemos visto en las diapositivas de cómo se formula y hacia dónde se van los impuestos, ¿no?, no es así, ¿no? Los impuestos sirven para esto, ¿no?, financiar los programas sociales, ¿no?, los programas sociales que ayudan a las poblaciones más vulnerables y a aquellos que más lo necesitan, ¿no? Acá les he puesto algunos de los programas sociales muy importantes que creo yo han tenido relevancia en esta crisis, ¿no?, como son Pensión 65, Caliwarma, ¿no?, el Pronave, que tiene que ver mucho con el tema estudiantil, ¿no?, a través de las becas estudiantiles, ¿no?, y el Seguro Integral de Salud, por el cual mucho poblador, mucha persona se ha podido atender y ha podido cubrir sus necesidades de salud, ¿no? Y hay un programa que se denomina Rutas Solidarias. Es un programa bastante bueno, que vamos a apreciarlo un poquito más adelante para que ustedes lo puedan ver. También sirven para financiar el tema de los bonos, ¿no? Esos bonos que han ayudado también a muchas personas necesitadas en esta crisis, ¿no? Y que, lógicamente, pues, tienen que salir de algo, ¿no? Y ese algo, pues, es del sector público, del presupuesto público. Los bonos y todo esto no cae del cielo, ¿no? Son financiados por el Tesoro Público a través de los impuestos. Acá hay un tema muy importante, ¿no?, que quisiera
que ustedes se lleven hoy en día interiorizado, ¿no? Yo creo que si logramos eso hoy día en esta pequeña presentación, yo creo que habremos cumplido uno de los objetivos que tiene llevar a ustedes este mensaje de cultura, ¿no? Y es el tema de la importancia que tiene el solicitario comprobante de pago. Fíjense ustedes, ¿no? Cuando ustedes vayan, ¿no?, a un establecimiento y hagan un consumo, una compra por 20 soles, ¿no?, pidan siempre la boleta, ya que con ese impuesto están ayudando, ¿no?, al desayuno de un niño en edad escolar, ¿ok? 790.000 niños menores de 3 años están en condiciones de riesgo. Fíjense ustedes la importancia que tiene el comprobante de pago, el pedir siempre la boleta. Si hacen un consumo por 70 soles o un servicio, están ayudando al cuidado diario que recibe un niño menor de 3 años de edad. 43% menores de 3 años sufren de anemia en nuestro país. ¿Okay? Si tomamos conciencia de pedir siempre el comprobante de pago, ¿no?, por un consumo o un servicio de 90 soles, estamos ayudando al tratamiento preventivo mensual contra la anemia para ese niño. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿no?, lo importante que es pedir el comprobante de pago, ¿no? Entonces, desechemos de ahora en adelante, por favor, eso de, no, ese papelito no me sirve, así nomás, ¿no? No quiero boleta, no me des boleta, ¿no? Entonces, pidan, por favor, siempre la boleta. Y eso también difúndanlo, porque ustedes como gestores NAF también tienen esa obligación, ¿no?, de difundir también este mensaje, ¿no? Ok, vamos a ver entonces, para que ustedes conozcan acerca de los programas sociales, ¿no?, y cómo funcionan estos. El programa de Rutas Solidarias, como les decía, este es un programa que es manejado por el Ministerio de Educación y que consiste en dotar de bicicletas a los estudiantes de las comunidades más alejadas, más pobres, para que puedan... ¿Sí? ¿Se ve el video? Sí, sí te ve. Sí se ve. ¿Viste? Ok. A pie tenías que subir hasta arriba, tenías que ir por la carretera. Hacíamos 1 hora y media, o sea, no, un poco más. Hay lodos que tienes que pasar. Sí, me cae muchas veces, ¿no? Ves quebradas. A pie todo llegaba desde acá y en las lluvias también todo llegaría mojadito. Y al tener el pie plano, inclusive, llegaba prácticamente a la institución educativa a las 9, 9:15, y cuando llegaba al salón, el cansancio le ganaba más. Es una experiencia bonita ir en bicicleta, porque respiras el aire, miras a tus costados. A veces iban sin tomar té, porque llegan más temprano al colegio, y ahora ya pues ya no, cuando tienen bicicleta ya siquiera toman su desayuno. La bicicleta nos ayudó mucho porque no estás mucho cansado cuando estás cuando vas a pie, te sientes más motivado a llegar a clase, atiendes al profesor. Por ello, entonces, el tiempo que les resta, ya se dedican ellos, principalmente Roy, se dedica ¿a qué? A indagar información, a sacar información. Y su rendimiento académico ahora ha mejorado notablemente. Este año acaba, él ya pues, no se quedó este año segundo puesto. Tengo el casco, el chaleco y un kit de herramientas. Antes de empezar en la bicicleta, que nos dijeron que nos iban a dar, también nos dieron charlas para saber manejar la bicicleta, cómo repararlo, cómo lavarlo, cómo engrasar las cadenas. Viendo en el caso de Roy Young nada más, ahora ya camina mejor porque ha fortificado sus músculos a través de la bicicleta. Sí, maneja bicicleta, gracias a Dios, puede ser como terapia, ¿no? Se ha disminuido ese aspecto de la deserción. Ahora todos los estudiantes vienen acá a estudiar, inclusive la bicicleta les ayuda a transportar sus materiales de trabajo que ellos van a tener.
Rutas Solidarias es un programa que apoya al mejoramiento del aprendizaje del estudiante. Está más predispuesto a aprender y más predispuesto a realizar todas las actividades de la institución educativa. Estoy con Rutas Solidarias hace 4 años. La verdad no solo me gusta, me encanta, me da alegrías, fuerza de seguir, porque para estudiar no deben rendirse porque todos podemos hacerlo. Muy bien, ¿será presentación? Sí, Entonces, sí, ok. Se vio perfectamente, ¿ah? Entonces, ok, gracias, Mauro. Ustedes habrán podido apreciar pues la importancia que tienen los programas sociales, ¿no? Y cómo ayudan a las personas más vulnerables, ¿no? Más pobres, ¿no? Entonces, pero lógicamente lo que tenemos que saber es que esto pues también se realiza, ¿no? Gracias al financiamiento que se da a través de los recursos del Estado, ¿no? ¿Okay? Como les decía, gracias a ese prudente y sólida política monetaria y fiscal que hemos tenido en estos últimos años, nos ha permitido tener el ahorro suficiente para hacer frente a la crisis por el COVID, ¿no? Y hemos destinado un 12% de nuestro PBI para esa emergencia económica, lo que equivale más o menos a unos 25.000 millones de dólares, ¿no? A diferencia de nuestros países vecinos de la región, ¿no? Somos los que más hemos invertido en hacer frente a la crisis, ¿no? 12% de nuestro PBI, frente a Chile, por ejemplo, 6%, Colombia 1.2%, México 0.7%, ¿no? Okay. ¿En qué se ha gastado este presupuesto, ¿no? Y ahí tienen ustedes los rubros hacia los cuales han sido destinados, ¿no? Pero yo me quería situar en el rubro de subsidio de asistencias, que es el que tiene mayor gasto, mayor monto, ¿no? Ahí pues encontramos a los programas sociales y al tema de los bonos, ¿no? Eso ha permitido mejorar pues mucha infraestructura en el tema de salud, ¿no? En seguridad, la compra de insumos médicos, la compra de las pruebas rápidas y moleculares, ¿no? Los adelantos para las vacunas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el aporte que SUNAT realizó durante esta crisis sanitaria, ¿no? Yo me quería acá situar en los dos más importantes que considero, que son la postergación del pago del impuesto a la renta, ¿no? Y el ceder nuestras instalaciones del call center y nuestras camionetas para el MINSA, para que puedan, por ejemplo, en el call center se atendió a la línea 113, ¿no? Okay. Bueno, y acá entramos ya a lo que es economía informal, ¿no? Hemos visto que estamos hasta antes de la crisis 70% de economía informal, ¿no? La economía informal con la crisis se va a agudizar mucho más, ¿no? Pero esta economía informal tenemos que entender que también trae consigo el empleo informal, ¿no? Ese empleo informal que no cuenta con ningún beneficio y que no tiene ningún tipo de protección. Entonces, acá pues también es importante la actuación de los gestores NAF, ¿no? De ustedes, ¿no? Porque nos van a permitir llegar a ese sector informal para que a través de su orientación, ¿no? De cómo ustedes lo eduquen también, por decirlo así, a esas personas que están en ese sector puedan pasarse, ¿no? Al sector formal, ¿no? Permitiendo de que podamos obtener pues una mejor recaudación, ¿no? Y cuanto más formalidad tengamos, pues lógicamente, ¿no? La recaudación pues irá aumentando y por ende pues podremos ir atendiendo, ¿no? Mejores servicios que tanto requerimos, ¿no? ¿Cuánto cuesta el contrabando? ¿No? Ustedes, antes de comprar el contrabando, entonces piensen bien, ¿no? Y
piensen que están afectando en 5.000 millones de dólares al país, ¿no? Esto trae como consecuencia, ¿no?, que el formal pues se vea desfavorecido, ¿no?, porque tiene una competencia desleal, ¿no? El formal también se ve reducido en sus ingresos por las ventas, lógicamente, ¿no? Y muchas veces lo que va a tener que realizar es, ¿no?, recurrir a despedir, ¿no?, o sea, la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Porque, lógicamente, se va a producir también una reducción del consumo. ¿Cuánto le cuesta la evasión al país, no? Le cuesta 36% en IGB, 57% en renta, lo que equivale a 58.000 millones de soles, ¿no?, que bien pudieran ser invertidos, ¿no?, en hospitales, colegios, y llevar agua y saneamiento para los sectores más pobres, ¿no? En otras palabras, chicos, las consecuencias de la evasión y el contrabando van a traer, vamos a seguir en el subdesarrollo, en la pobreza y la informalidad. Entonces, pensemos bien, ¿qué queremos? ¿Queremos seguir viviendo así? ¿Queremos seguir en el subdesarrollo? ¿Queremos seguir en la pobreza? ¿Queremos seguir en la informalidad? Entonces, depende de ustedes, ¿no?, que puedan ayudarnos a cambiar esta realidad. Y efectivamente, ¿cómo pueden ustedes evitar que esto continúe? Como les venía diciendo, que se interioricen este tema de pedir el comprobante de pago, ¿okay? Porque fíjense ustedes lo que pasa cuando no se pide el comprobante de pago, ¿no? Y acá se los grafico en un ejemplo muy sencillito, ¿no? En esta venta, por ejemplo, ¿no?, el vendedor está afecto a renta, ¿no?, el consumidor está afecto a IGB. Entonces, cuando no se pide el comprobante, estos dos impuestos, renta e IGB, son los que deja de percibir el Estado, ¿no? Y el Estado se ve perjudicado en 57.000 millones de soles por evasión. Entonces, la pregunta cae por sí sola, ¿no? ¿Qué se hubiera podido atender si es que esos 57.000 millones hubieran entrado al Estado, ¿no?, a las arcas públicas, ¿no? Se hubiera podido atender más personas vulnerables, se hubiera podido atender más programas sociales como el de rutas solidarias, ¿no?, para darles más bicicletas a los niños, ¿okay? Y dan boleta, por favor, siempre. ¿Qué país queremos hacia adelante, ¿no? ¿Cuáles son las brechas que tenemos que cerrar en el corto y largo plazo? Este es un estudio que hizo la Universidad del Pacífico en el año 2015, donde nos dice que vamos a requerir más o menos 19.000 millones de dólares para cerrar las brechas de infraestructura en el corto plazo, y en el largo plazo 160.000 millones de dólares para cerrar las brechas de infraestructura total, ¿no? Entonces, pregunto, ¿no?, ¿de dónde va a salir este dinero? ¿Cómo se va a financiar?, ¿no? Entonces, ¿queremos ese país que todos deseamos? Pues tenemos que tomar conciencia que estas cantidades son las que vamos a pedir, ¿ok?, para cerrar pues esas brechas tan fuertes que hoy día tenemos, ¿no? El Plan Nacional de Infraestructura también nos dice de que vamos a requerir mucho financiamiento en el corto y en el largo plazo, ¿no?, para atender mucho proyecto en los diferentes rubros del Estado, ¿no? Salud, saneamiento, agua, electricidad, etc. Inversión pública. Un tema muy importante, y como les dice, un país tiene que salir adelante con un adecuado nivel de inversión pública. En el 2019 tuvimos un promedio de 2.5%, mientras que para el 2020 se presentaba muy optimista en crecer hasta 9%, ¿no? Eso gracias pues a las inversiones del Estado y a la continuidad, ¿no?, que se iba a hacer en las obras de reconstrucción y de la refinería Talara. ¿Okay? Sin embargo, las cifras pues ahora están en negativo, ¿no? Pero bueno, en las últimas conferencias de prensa que dio el expresidente Vizcarra, ¿no?, habló sobre el tema de inversión pública y nos mostró unos cuadros, ¿no?, de inversión, y hizo una comparación entre la inversión pública que se obtuvo en octubre del 2019 y la inversión pública que se presentó en octubre del 2020.
¿ok? Y si bien es cierto, durante los meses de marzo, abril, mayo, la inversión pública pues cayó desastrosamente. En el mes de octubre del 2020, ¿no? La inversión pública ya estaba teniendo un resultado de 6%, ¿no? Entonces, eso gracias pues a la reactivación económica, ¿no? Entonces, esperemos que siga así, ¿no? Para que la inversión pública siga creciendo. Tenemos muchas brechas por cerrar, ¿no? Una de ellas también por mejorar es el tema de la pobreza, ¿no? Actualmente tenemos un índice de 20% de pobreza, 30% dice que llegaremos a final de año, ¿no? Entonces nos ha costado tanto reducir la pobreza, entonces ¿cuánto más nos va a costar reducir ahora que se está incrementando, ¿no? Al menos 3 millones de peruanos no tienen acceso al agua, 8 millones al saneamiento. Acá en Lima, los usuarios perdemos hasta 12 años de nuestra vida por la congestión vehicular, ¿no? Entonces, hay mucho todavía por atender en nuestro país, ¿no? Y necesitamos mucho financiamiento, necesitamos más recursos que se tienen que obtener a través de la recaudación de impuestos. Sin embargo, a pesar de todo, bueno, hemos avanzado, no todo ha sido malo, ¿no? Tenemos una mejor infraestructura que hace muchas décadas, ¿no? Pero todavía hay muchas metas, ¿no? Hay muchas brechas todavía que debemos lograr cerrar, ¿no? Entonces, chicos, tenemos que tomar conciencia, ¿no? Que los impuestos sirven para ayudar a los más pobres, ¿no? Sirven para mejorar la infraestructura de salud, no solamente en el tema de salud, sino en vivienda, transporte, educación, etcétera, ¿no? Bueno, y acá entramos ya un poquito ya al tema de cultura, ¿no? Y tienen ustedes la definición, ¿no? De conciencia tributaria, pero esa definición tiene que estar muy bien afiatada, ¿no? Con esos 3 ejes que mostramos ahí en la parte inferior, ¿no? Que son la voluntad, la interiorización y el bien común, ¿no? Voluntad, ¿por qué? Porque es distinto cuando las personas realizan las cosas voluntariamente, ¿no? Es muy distinto decirle a las personas, bueno, tienes que pagar porque si no tienes que pagar, te va a caer una multa, te vamos a cerrar el establecimiento, te vamos a hacer una fiscalización, ¿no? Entonces, eso es distinto, ¿no? La interiorización porque las personas tienen que conocer acerca de todo eso que hemos conversado, ¿no? La importancia que tienen los impuestos y tienen que estar convencidas en que todo ello es para el bien común, ¿no? Entonces, estos 3 ejes caminan de la mano uno con el otro. Y si uno de ellos falla, bueno, ya habremos perdido la conciencia tributaria de esa persona. Conciencia tributaria, ¿no? Está relacionada, ¿no? A cómo la persona actúa frente al tributo, mientras que la cultura está más relacionada a cómo las personas tienen conocimiento de las normas, cómo actúan frente a sus valores, ¿no? Cómo actúan frente a las normas tributarias, ¿no? Pero también fortalecido en esos 3 ejes, ¿no? Voluntad, interiorización y bien común. Bien, ¿qué hacemos en la gerencia de cultura? De repente esto también se lo han mostrado durante la charla de inducción, pero bueno, le haremos una repasada muy breve, ¿no? Para aquellos que de repente no estuvieron ahí. Tenemos estos programas que le denominamos los programas banderas que en SUNAT, ¿no? Que son el NAF, en el cual ustedes están participando actualmente, los encuentros universitarios, que son jornadas de educación tributaria y aduanera, y de cultura fiscal también. La educación en las escuelas, estamos capacitando a más de 5.000 docentes en convenio con el Minedu. Las MIPES, ¿no? Donde capacitamos a los micros y pequeños empresarios, llevándoles conocimiento tributario y aduanero y también mensajes de cultura. El programa voluntariado, que es un programa que lo realizan los trabajadores de SUNAT, ¿no? Donde llevan conocimiento tributario a los niños de escasos recursos. Y bueno, el programa SUNAT Visita a la Escuela, que todavía no estamos pudiendo realizar. Y es un programa pues donde llevamos enseñanza tributaria a través de juegos y dinámicas lúdicas, ¿no? Algunos de ellos, tanto el
NAF, como los encuentros universitarios, y las charlas a las micro y pequeñas personas los estamos realizando de manera virtual. Bueno, ¿qué es el NAF? Yo creo que ustedes han tenido ya la charla de inducción, ¿no? Ya no vamos a tocar ese tema. Bueno, como conclusión, chicos, pidan pues siempre la boleta, ¿no? Exijan siempre el comprobante de pago. Con ello, realizando ello, estamos ayudando mucho al país, ¿no? Están aportando ustedes como ciudadanos en el bienestar y en el futuro del país. Rechacen el contrabando, ¿no? Porque ya vieron ustedes el perjuicio que causa el comprar el contrabando. Visítenos siempre en nuestra página de cultura, ahí tienen ustedes el link. Ahí van a encontrar mucha información y todo lo que estamos haciendo para el tema de fortalecimiento de la cultura. Ok, este es un mensaje de la gerencia, ¿no? Todos juntos saldremos adelante para vencer esta crisis. Bueno, muchas gracias. Con ello hemos culminado esta presentación de impuestos y desarrollo. Algo que no haya quedado claro, estoy encantado de absolverlo. Muy bien, unas preguntas de los participantes. ¿Alguna pregunta de un participante para que pueda aclarar el expositor, por favor? Si alguien se anima, podría hacer yo una pregunta, por favor. ¿A qué se debió de que, según el cuadro que presentó, que me llamó mucho la atención, que en el 2014 se había hecho el 16 punto y algo de recolección de impuestos, ¿no? Subió bastante. ¿Por qué a partir de ese año empezó a bajar? ¿Hay alguna razón específica o algo que usted me puede explicar? Gracias. Ok, sí, eso es con respecto a la presión tributaria. Sí, en efecto, a partir de ese año se empieza a haber un decrecimiento en la presión, ¿no? Claro, hay factores y hay causas por las cuales también se presenta este fenómeno, ¿no? Y uno de ellos es por causas de fenómenos naturales. Recordemos que en esos años se presenta también el tema del fenómeno del niño costero, ¿no? Y eso afectó pues a gran parte del norte, ¿no? Donde ahí pues, hubo una gran baja en la recaudación, ¿no? El tema Odebrecht también impactó también a partir de esos años, ¿no? Y algunas normas tributarias que no fueron pues las adecuadas, ¿no? Y que no tuvieron el efecto que se pensaban deberían de tener, ¿no? Esos son los tres factores que incidieron en la baja de la recaudación, ¿no? Gracias. Okay. Yo quisiera hacer una pregunta. Buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué quedarían los proyectos que está haciendo en ese momento NAF, o sea, la SUNAT, ¿no? Con el nuevo cambio de gobierno, ¿no? O sea, ¿en qué afectaría más que todo, ya que los proyectos van hacia los pueblos más necesitados y a la población más pobre, ¿no? ¿Cómo quedarían todos esos proyectos y en qué puede colaborar los grupos universitarios? Gracias. Bien, ok. Bueno, nosotros no formulamos los proyectos, ¿no? Los proyectos se formulan dentro de el Estado, ¿no? El gobierno nacional, ¿no? Son los que manejan los proyectos, tanto gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Nosotros, entiéndase que la SUNAT es un ente recaudador, ¿no? Nosotros somos recaudadores de impuestos, ¿no? Y hacemos cumplir la ley de acuerdo a las normas legales a las cuales nos debemos, ¿no?
¿ok? Ahora, sobre la última parte de tu pregunta, ¿no? ¿Cómo nos ayudan ustedes los jóvenes? O sea, ustedes los jóvenes nos tienen que ayudar, lógicamente, en difundir este mensaje de cultura, ¿no? En hacer entender a las personas la importancia que tienen los impuestos, ¿no? Y cómo contribuye a ello al desarrollo del país, ¿no? No es posible que sigamos pues con esta misma mentalidad de año tras año, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio, y ese cambio se tiene que dar a través de ustedes, los jóvenes, ¿no? Yo creo que han demostrado también eso, ¿no? Durante estos últimos sucesos, creo que ha quedado bastante demostrado la importancia que tienen los jóvenes hoy en día, ¿no? No solamente en la parte de la actuación esta de la política, sino también deben cambiar, deben tomar conciencia en el tema de la conciencia ciudadana, ¿no? Eso creo que es, no sé si con eso respondo tu pregunta. Buenas tardes, ¿puedo realizar una pregunta? Sí, claro, cómo no. Una consulta con respecto a lo que estamos viviendo ahorita del COVID. ¿De qué manera, digamos, está ayudando a los pequeños comerciantes para la recaudación, más que todo, de lo que es impuestos para todos los proyectos que se van a realizar, ¿no? Ok. Bien, como le decía en la anterior pregunta, nosotros somos un ente recaudador, ¿no? Nosotros no damos las leyes, no fabricamos, o mejor dicho, no elaboramos las leyes, ¿no? Nosotros hacemos cumplir la ley, ¿no? Si bien es cierto, se ha presentado y a través del Estado se ha dado muchas facilidades para todos los contribuyentes, ¿no? Como les comenté en alguna de ellas, ¿no? La postergación del pago del impuesto a la renta, ¿no? Así como ello, hay muchas facilidades que actualmente tienen todos los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones, ¿no? Otro tema es el tema de la plataforma digital, ¿no? La SUNAT está poniendo al servicio del contribuyente y del ciudadano, ¿no? Toda su plataforma digital para que el ciudadano pueda estar más informado, ¿no? Hay una página adicional que se ha creado, que es la de emprendimiento, ¿no? Para que los pequeños y microempresarios puedan estar informados y puedan saber, ¿no? Acerca de cómo pagar sus impuestos, cómo sacar un comprobante de pago, saber en qué régimen pueden estar, ¿no? Y eso está ya publicado en nuestra página web, ¿no? Los invito a que puedan revisarla y ahí obtener toda la información, ¿no? Entonces, esas son justamente las acciones que como institución podemos realizar, ¿no? Para ayudarle a las personas, ¿no? Para acercarnos más a las personas, porque esa es la intención, ¿no? La nueva imagen de la SUNAT es ser una SUNAT moderna y justa, ¿no? Buenas tardes. Es una consulta. Sí, buenas tardes. Una consulta, mire, quisiera saber cuáles son los mecanismos que ahora la SUNAT plantea a corto plazo implementar, ya que estamos en una pandemia y quizás todos los ingresos que están teniendo los contribuyentes de manera virtual, o algunos requerimientos, porque tengo entendido que están llegando a todos los contribuyentes requerimientos, ¿no? Para que puedan regularizar sus impuestos. Pero ¿qué es la visión de SUNAT que tiene de aquí a corto plazo? Bueno, lo que te puedo responder es en el tema de cultura, ¿no? Lo que tú, bueno, planteas en el fondo es un tema netamente operativo de la actuación ya en la parte de fiscalización y de recaudación, ¿no? Que vas a tener la oportunidad de poder de repente ahondar más esa pregunta en ese terreno en estos días que van a tener ya la capacitación en esos temas, ¿no? Yo te puedo responder en el tema que me compete, que es en el tema de cultura tributaria, ¿no? Nosotros estamos muy abocados en el tema de la educación, de llevar educación, ¿no? Para fortalecer el tema de la cultura tributaria. Y justamente este es uno de los programas, ¿no? Que estamos trabajando muy duro con este programa y también con el nivel de educación básica regular, ¿no?
con los estudiantes de primaria, secundaria, ¿no? Estamos haciendo mucho trabajo con ellos a través del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, nosotros estamos convencidos que llevando educación, mejorando el mensaje, ¿no? Y difundiendo más el mensaje, ¿no? Podremos mejorar la actuación de la administración tributaria, ¿no? Para tener, pues, una mejor recaudación, ¿no? Y una mejor captación de lo que son los impuestos, ¿no? Muy bien, entonces yo creo que vamos a pasar entonces al segundo tema, ¿no? Que es bastante cortito y rápido para que podamos avanzar, porque si no la hora nos va a ganar. A ver. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Ok. Bien, entonces, bueno, este segundo tema, que como les decía, muy corto y bastante rápido, se trata acerca de la ética y cultura tributaria, ¿no? ¿Por qué hemos querido introducir dentro de la capacitación este tema? Porque, bueno, ustedes van a actuar, o van a interactuar, mejor dicho, con personas que están dentro del mundo de los negocios, ¿no? Entonces, es necesario reforzar ese tema ético. Lógicamente que no se trata acá de enseñarles ética, ¿no? Porque ustedes ya tienen su ética formada, ¿no? Ya desde la casa, ya conocen sus valores, principios, etcétera. Pero es necesario conocer de repente algunos aspectos que por ahí los tenemos olvidados y de reforzar algunos de aquellos que ya conocemos, ¿no? Ok. Entonces, iniciamos con la definición de corrupción. Bueno, corrupción, ustedes ya conocen lo que es corrupción, ya saben lo que es corrupción, ¿no? Es más, eso se ha ido agravado durante estos últimos años, ¿no? Con mayor difusión. Sin embargo, acá lo que me llama la atención y el análisis que yo hago en esta parte es acerca de por qué la corrupción continúa aún vigente, ¿no? Cuando yo estaba preparando este material, encontré un video de Nicolás Lucar, ¿no? Ustedes lo conocen, periodista, donde estaba haciendo una investigación acerca de la corrupción y había encontrado un decreto de la época de Simón Bolívar, ¿no? ¿Okay? ¿Qué decía ese decreto? ¿Qué decretaba? ¿No? Decretaba la pena de muerte para los corruptos en el Estado, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? 180 y tantos años atrás, ¿no? Y todavía la corrupción está vivita y coleando, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo para erradicar esto? Estamos haciendo lo adecuado, lo correcto, ¿no? ¿Ok? Y lo curioso acá es que cuando Simón Bolívar dice se fue del país, ¿no? El Congreso de aquella época abolió ese decreto, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? O sea, cómo la situación política, ¿no? Es casi similar, ¿no? A la actual, ¿no? Tipos de corrupción, ¿no? 3 tipos de corrupción. La gran corrupción, aquella que se da en las altas esferas, ¿no? La pequeña corrupción, que es aquella que vemos o que se da constantemente, ¿no? Y que vemos, por ejemplo, cuando los municipales no están coimear a los serenajos, ¿no? Etcétera, ¿no? A los comerciantes, ¿no? La corrupción invisible, aquella que el trabajador público no cumple realmente con su función, ¿no? O sea, nosotros estamos pagando a los trabajadores del Estado para que cumplan con una función y cuando no lo hacen, pues están beneficiando indirectamente, ¿no? Entonces, eso también es un tipo de corrupción. ¿Qué estrategias de corrupción se deberían realizar, ¿no? Se deberían realizar, pues, estas charlas, ¿no? Para hacer una formación ética a través de una reflexión, de un análisis, ¿no? Y esto debe ser constante, ¿no?
debería también propiciarse la simplificación administrativa en el Estado, ¿no? Lamentablemente, pues, cuando un trámite es muy burocrático, ¿no? Por ahí surge siempre el que quiere aprovecharse, ¿no? Y sacar provecho a la situación, ¿no? Pero si el trámite sería muy corto y rápido, el ciudadano no tendría mayor inconveniente a realizarlo, ¿no? La transparencia, ¿no? Que es un tema que también se le viene dando bastante difusión, ¿no? Si ustedes ingresan a una página web de algún ministerio, una entidad pública, siempre van a encontrar un link de transparencia, ¿no? La rendición de cuentas, ¿no? A través del cual, pues, nosotros como ciudadanos debemos estar vigilantes, ¿no? Cuando las autoridades, ¿no? Las personas entran a servir al sector público, ¿no? Porque para eso entran, a servir al sector público, no para servirse del sector público, ¿no? Y las penas, ¿no? Las penas hoy día, de repente, dentro del marco legal, son muy blandas, ¿no? Que permiten la corrupción, ¿no? Debería implantarse penas más estrictas, como las que le mencioné, de la pena de muerte, ¿no? Eso sería disuasivo de repente, pero sin embargo, pues, eso no está en nuestras manos, ¿no? Eso ya va a pasar por las autoridades competentes, por el Poder Ejecutivo, Legislativo, que tengan que tomar las acciones necesarias, ¿no? Para que esto no continúe. Escenarios que sean desde la corrupción, ¿no? Desde lo social, donde se favorece a los parientes, a los amigos, ¿no? En diferentes cargos. Desde lo político, donde se benefician, pues, las élites políticas, donde vemos el financiamiento de los partidos. Desde lo jurídico, ¿no? Donde vemos mucha ley con nombre propio y que no tiene ninguna relación con la realidad nacional. Y desde lo económico, ¿no? Donde se ve, pues, la falta de oportunidad, ¿no? La imposibilidad de competir legalmente, ¿no? Consecuencias, ¿no? Hay consecuencias políticas, ¿no? Y eso, pues, creo que todos lo estamos viviendo en estas épocas, ¿no? Tenemos mucho presidente que está, pues, fugado, preso, con juicios, etcétera, ¿no? Eso afecta, pues, la gobernabilidad, ¿no? Afecta la credibilidad que tenemos en las personas, en las instituciones, y, pues, afecta negativamente en los índices de desarrollo, ¿no? Económicas, porque disminuye, pues, la recaudación, ¿no? Como les decía, muchas personas relacionan la corrupción con la recaudación, ¿no? Disminuye, pues, los niveles de inversión, ¿no? El tema social, porque propicia, pues, mucha violación de las leyes, ¿no? Reduce, pues, la eficiencia que deberían tener los servicios públicos, ¿no? Y, pues, desvía, ¿no? Aquellos recursos que deberían estar destinados a reducir la pobreza. ¿En qué parte te ubicas, no? Pueden encontrarlos ustedes en internet, ¿no? Búsquenlo en la página, en Google, con ese nombre, el corruptómetro. Y es un test muy, muy interesante, ¿no? El cual va a permitir medir el nivel de valores, si respetan las normas, ¿no? Si respetan las reglas, ¿no? A ver qué puntaje sacan, es muy interesante. Ética y moral. La ética está más relacionada con la actuación de las personas, ¿no? Mientras que la moral a cómo nos ven a las personas en sociedad, ¿no? Cómo actuamos las personas dentro de la sociedad. Ética en los negocios es hacer lo que es correcto, ¿no? Es hacer lo que es la ética que analiza los principios éticos y morales que surgen en el mundo de los negocios, ¿no? Y es hacer lo que es correcto, como les decía, ¿no? O sea, si tengo que pagar mis impuestos, tengo que cumplir con ellos, tengo que cumplir con mis contratos de igual manera, ¿no? Si tengo que pagar a mis empleados, también tendré que hacerlo porque es lo correcto, ¿ok? Es promover un diseño, ¿no? Organizacional basado en principios y valores para que los trabajadores puedan estar, pues, más involucrados con su organización, ¿no? No solamente basta conocer nada más la misión, la visión, ¿no? De la empresa, sino también deberían, pues, involucrarse más en lo que son principios y valores. Recompensar los actos éticos y no éticos, ¿no? Actos éticos tenemos, pues, muy contados con los dedos de la mano, mientras que los no éticos, pues, los tenemos a mares,
por cientos, ¿no? Comunicar las expectativas éticas, ¿no? Para que los trabajadores de la organización, pues, se sientan más identificados con su organización. Ética y moral, ¿no? Como les decía, la ética analiza la conducta humana, mientras que la moral, ¿no? Conjunto de normas y comportamientos que son aceptados en sociedad. No es lo mismo honestidad que integridad. Buenas prácticas en la ética es capacitar, como les decía inicialmente, ¿no? Hacer estos talleres, estos seminarios con mayor frecuencia. Siempre incentivamos a que las personas denuncien, ¿no? Pero también hay que proteger a esas personas que denuncian, ¿no? Beneficios de la ética en los negocios. Hay muchos beneficios, ¿no? Acá yo les he traído algunos de ellos. Porque hay muchos más, pero eso nos va a permitir decir que somos efectivamente éticos, ¿no? El consuelo que tenemos es que hay países que tienen mayor corrupción que el de nosotros, ¿no? Estamos más o menos en el puesto 101 en el ranking de corrupción, ¿no? Y el código de ética, ¿no? Código de ética, por ejemplo, en el Estado, nosotros tenemos un código de ética en el cual, pues, regula, ¿no? Nuestros derechos, nuestras obligaciones y también, ¿no? Regula nuestros comportamientos que tenemos en la organización, ¿no? Y también a las sanciones a las que estamos expuestos, ¿no? Entonces, ese documento debería ser también replicado, ¿no? Y en las entidades privadas, ¿no? Para que mejoren, pues, ese comportamiento que se requiere de todos los integrantes, ¿no? Ese comportamiento ético. La reflexión ética es un tema en el cual tenemos que cambiar el comportamiento de los empresarios, ¿no? Porque mucho empresario piensa que el invertir en ética en sus trabajadores es algo que no vale la pena, ¿no? Pero es al contrario, ¿no? Porque ese trabajador se va a sentir mejor, va a tener una mejor actuación, ¿no? Va a estar más involucrado con su corporación y con su institución, ¿no? Entonces, no es que la interrumpa, sino que al contrario, la mejora. La evasión fiscal, pues, ocurre por la ausencia de esa moral, ¿no? Ahí surge, pues, el dilema ético, ¿no? Ese dilema ético que a veces tienen las personas, ¿no? ¿Cumplo con mi obligación o no cumplo? ¿Pago mis impuestos o no los pago? ¿No? Entonces, esa debería, pues, ser una motivación, ¿no? Para que las personas, pues, puedan efectivamente pagar sus impuestos y cumplir con sus obligaciones. Entonces, como conclusión, podemos decir que si queremos ser éticos y podamos decir yo soy ético, ¿no? Debemos mejorar, pues, nuestros hábitos de comportamiento, ¿no? Debemos desarrollar nuestras competencias personales, debemos de fortalecer esa cultura en nuestras organizaciones, revalorar, ojalá que se revalore el rol del servidor público, está muy venido a menos, ¿no? Lógicamente se dé un mayor impulso, luchar contra la corrupción, que eso va a constituir un capital social que va a lograr la base del desarrollo para nuestro país. Muy bien, con eso hemos culminado estas dos presentaciones. Bueno, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, encantados también de resolverlo. Por favor, si hay alguna pregunta para el expositor. Bueno, creo que no hay preguntas. Ok. No hay bueno, preguntas entonces, más. damos por finalizada la capacitación el día de hoy.
Ha sido un gusto estar con ustedes, compartir esta tarde, estos conocimientos, este mensaje de cultura. Espero que, como les digo, se interioricen ustedes y que cambiemos pues nuestra actitud, ¿no? Ahora, por favor, la primera enseñanza, ¿no? Pidamos el comprobante de pago, ¿no? Por favor, chicos, estudien bastante. Espero que muchos de ustedes puedan estar dentro del programa y que, bueno, tenerlos como gestores NAF, ¿no? Y que sean, pues, también que nos apoyen para poder llegar a esos contenidos. A veces es muy complicado poder llegar a ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y encantado. Será hasta otra oportunidad.